Que el Señor les bendiga esta tarde. Queremos dar la bienvenida a nuestro tiempo de estudio. Estamos muy contentos de poder reunirnos nuevamente. Hace ya 3 semanas que no nos encontrábamos, pero estamos muy agradecidos del Señor porque también hemos tenido la participación a través de los estudios de nuestro hermano David, a María, quienes han sido una gran bendición. Hemos estado este periodo hablando sobre lo que significa la Biblia y la importancia de la Biblia. Han sido clases muy edificantes. Comenzamos el 7 de junio a compartir sobre este tiempo y ya hemos tratado temas como la Biblia ha afectado la vida familiar, cómo la Biblia ha afectado la autoridad de las Escrituras, y hoy día nos corresponde también compartir la Biblia habla a la sociedad. Quizás tendríamos que primeramente decir qué es la sociedad, qué significa la sociedad. Sabemos bien lo que es la palabra de Dios, creo que todos lo tenemos muy claro, que la palabra de Dios es la inspiración de Él, es el corazón que el Señor puso, sus pensamientos que dejó establecido, es el deseo del corazón de Dios que está plasmado en las Escrituras, pero tenemos que saber qué es lo que es la sociedad. Quizás todo el mundo habla de la sociedad y dice, oh, y la sociedad aquí, la sociedad allá. Pero ¿qué significa la sociedad? Y esta, no sé si va a ser mañana para usted o tarde para usted, pero en este momento vamos a definir qué significa sociedad. Sociedad es un conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas y de organización jurídica. Comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo determinado. O sea, ya sabemos que la sociedad son personas, ¿verdad?, que se relacionan. No estamos hablando de la sociedad de un grupo de animalitos, sino que estamos hablando que la sociedad tiene que ver con el ser humano, donde yo me tengo que aprender a relacionar, donde hay una forma de vida, ¿no? Yo no puedo vivir dentro de una sociedad a la manera mía. La sociedad es un conjunto, dice, de personas que viven bajo ciertas normas, cultura, un idioma, formas diferentes. Vamos a encontrar diferentes tipos de sociedad, pero que al fin y al cabo cada sociedad tiene su cultura y su formato de vida, pero todos están relacionados entre sí con un estilo de vida. Y lo más importante, que dice que es un conjunto de personas que se relacionan entre sí. Lo primero que debemos observar en las porciones bíblicas que vamos a tener, que es en Deuteronomio capítulo 5 y en Romanos capítulo 1 y 3, es que las porciones que tenemos, una de ellas se encuentra en el Antiguo Testamento como Deuteronomio, y la otra la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento como el libro de los Romanos. La primera nos habla del tiempo de Moisés con los mandamientos entregados al pueblo de Israel, los cuales han regido al mundo hasta el día de hoy. Y la segunda porción bíblica que nos corresponde estudiar es en el periodo de Pablo, la cual habla sobre la culpabilidad del hombre. Entre estas dos porciones bíblicas pasaron miles de años. Entre el Antiguo Testamento, cuando fue escrito el Deuteronomio, y el Nuevo Testamento, cuando fue escrito por Pablo, los Romanos, pasó mucho tiempo, pero podemos ver cómo estos dos grandes libros de la Biblia tienen una unidad y una armonía perfecta. Podemos ver que el mensaje de la palabra no tiene tiempo, no tiene límites, no tiene que podamos decir desde este año hasta este año. No, la palabra de Dios es siempre, va a ser por siempre y será por siempre. Esta palabra, como les decía, que no tiene tiempo, fue para el tiempo del ayer, para el pueblo de Israel. También fue escrita para el tiempo en que Pablo estuvo en este mundo, estuvo en contacto con la gente, pero la palabra tiene una implicancia importante para el tiempo de hoy y para la sociedad donde nosotros hoy día estamos viviendo. Una pregunta, para que usted vaya mientras tanto relajándose, si quiere puede tomarse un vaso de agua, puede tomarse un cafecito, puede estar compartiendo la palabra con alguien, pero quiero hacer una pregunta. ¿Cree usted
que los mandamientos son pertinentes para estos tiempos? Quizás usted tenga una respuesta para esta pregunta. Quizás si yo le hago esta pregunta a gente que no tenga un conocimiento del Señor o que no sea una persona cristiana, va a tener una respuesta muy diferente a la mía. Si yo le pregunto a un agnóstico que no cree en Dios, si le pregunto a un ateo, si le pregunto a alguien que tiene una creencia diferente a la mía, posiblemente, y se lo doy por seguro, de que esa persona va a tener una respuesta diferente a la mía. Si yo le hago esta pregunta a un liberal, a una mujer que sea liberal también, como hoy día se han levantado tantos movimientos feministas, si yo le pregunto a alguien de ellos, ¿crees tú que los mandamientos están vigentes o son pertinentes para este tiempo? Tenemos que tener en cuenta que la sociedad de hoy a menudo rechaza los mandamientos de las Escrituras porque los consideran obsoletos. Quiere decir que ya no están vigentes para este tiempo. Quizás muchos de ellos podrían responder, no sabes que los mandamientos, yo estoy de acuerdo con ellos, pero no son para hoy día. Son para el tiempo antiguo, para el tiempo de Israel, para el pueblo, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, para esos tiempos. Pero para hoy día, regirnos por los mandamientos, ellos podrían respondernos, no tiene sentido, porque ya no están de moda, ya no están vigentes, son obsoletos. El estilo de vida de hoy no considera los principios y valores bíblicos. Lo han apartado del sistema de la vida de la sociedad. No tengo para qué explicar muchas cosas, porque usted vive en esta sociedad, usted vive en este mundo, usted vive en cómo, y estamos permanentemente viendo cómo esta sociedad ha dejado a un lado la palabra de Dios. A pesar que la palabra sigue hablando, muchos hoy día son sordos. ¿Saben lo que muchos hacen hoy día? Se tapan sus oídos porque no quieren escuchar la verdad, no quieren escuchar la palabra de Dios. Así que para ellos la palabra hoy día no les va a llegar. La palabra hoy día, a pesar de que pueda ser hablada, ellos no la van a escuchar, porque la sociedad tomó la decisión de sacar la palabra. Los mandamientos que Moisés recibió todavía son pertinentes. Aunque el hombre o la mujer, la sociedad, la cultura quiera decir que la Biblia ya no es más, o que la Biblia ya no tiene vigencia, le tengo que decir que hoy día la palabra de Dios más que nunca es pertinente. Tratan con decisiones morales que tomamos en forma diaria. Los mandamientos hoy día tienen una vigencia. Usted todos los días y a cada instante del día usted tiene que tomar una decisión. Muchos hoy día, los gobiernos, sobre todo por la situación que estamos viviendo, han tenido que ir tomando decisiones, inclusive a veces en el mismo día, porque las cosas han ido cambiando. La gente que tiene que ver con la economía mundial han tenido que tomar decisiones. Pero muchos de ellos son gente que no tienen valores, que no tienen principios, que han dejado de lado los mandamientos establecidos en la palabra del Señor, porque ya encuentran que eso no son para hoy día, que no son pertinentes para este tiempo. La sociedad necesita límites para operar de una manera saludable. Recordemos que Jesús en sus enseñanzas mantuvo siempre vigentes los mandamientos. Él nunca los anuló, al contrario, Él los puso en alto. Veamos lo que dice Mateo, palabras de Jesús, en Mateo capítulo 5, 21-22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero esta frase es lo importante. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mire, el Señor Jesucristo estaba respetando el mandamiento de no matar, un mandamiento que dejó establecido Dios en las tablas de Moisés.
Y Cristo, siendo Cristo, Él podría haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Yo soy Dios, yo establezco una nueva forma de vida, yo digo lo que quiero porque yo tengo la moral o tengo la posición, tengo la autoridad para hacerlo. Pero Él no, dijo, viste que se fue dicho, o sea, fue dicho que no matarás, pero yo os digo. Él no dejó invalidados los mandamientos, al contrario, le subió el valor a cada uno de ellos. Recordemos que los mandamientos fueron establecidos para que el hombre viviera en orden con Dios y con el prójimo. Dios dejó los estatutos y los decretos con fines que esto nos podemos ver en Deuteronomio capítulo 5:1. ¿Con qué fin el Señor estableció los mandamientos? Veamos lo que dice. Para aprenderlos. Cuando usted va a la escuela o cuando usted está recibiendo una enseñanza, está para aprender. Y cuando uno aprende, ¿saben lo que tenemos que hacer? Eso nosotros lo vamos internalizando en nuestra mente, en nuestro corazón, y los vamos guardando. Miren lo que dice Deuteronomio 5:1, dice, para aprender, para guardarlos. O sea, cuando usted aprende los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor estableció, no son para dejarlos en un cajón guardado, no son para dejarlos o tirarlos a la basura o decir, esto ya no me sirve a mí para vivir en este tiempo moderno, esta sociedad moderna. No, los mandamientos ya no están vigentes, no, al contrario. ¿Sabe lo que dice el Señor? Para aprenderlo, para guardarlo. Pero mire lo más importante, para ponerlos por obra. Usted no sacaría nada con aprender, con guardarlo y tenerlo tan bien guardado que ni siquiera lo lleva a la práctica. Usted sabe que el Señor le dijo que tenía que amar a su prójimo, ¿verdad? Pero cuando llega el momento, yo lo tengo en mi mente, lo recibí como una enseñanza, lo recibí como un conocimiento, lo dejé bien guardado en mi corazón, pero cuando lo tengo que poner por obra o por práctica, no lo practico. Pero el Señor dejó estos mandamientos, estos decretos, con este fin, que los aprendamos, que los guardemos y que los pongamos por obra. Los primeros 4 mandamientos es una relación vertical, la cual Dios estableció para que el hombre supiera cómo relacionarse con Él. O sea, el Señor me dice, mira, estos primeros 4 mandamientos que yo dejé establecidos en Deuteronomio son para que tú aprendas a relacionarte conmigo. Entonces la relación es vertical, Dios-hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios se relaciona con el hombre, pero a la vez el hombre se relaciona con Dios. Veamos lo que dice, mire, Dios estableció para que el hombre supiera relacionarse con Él. Y estos 4 primeros mandamientos dice lo siguiente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5:7. No te harás imágenes, versículo 8. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Versículo 11. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Versículo 12. Esto tiene que ver una relación directa del hombre con Dios y de Dios con el hombre. O sea, estos 4 primeros mandamientos es para que usted y yo sepamos relacionarnos con el Señor. Los próximos 6 mandamientos, estos tienen relación horizontal del hombre con su prójimo. O sea, es mi relación con el que está más próximo a mí. Es mi relación con mi hermano, es mi relación con mi vecino, es relación con mi familiar, es la relación con el prójimo. Aquí Dios llama a su pueblo a vivir una relación saludable con los demás, así como Él quería que nosotros nos relacionáramos con Él para tener una relación saludable con Dios. Cuando Él nos dice no te hagas imágenes, no tendrás otros dioses, ¿sabe lo que Él estaba diciendo al pueblo y nos está diciendo a nosotros? Que solamente Él puede ser nuestro Dios. Pero también el Señor dice, como yo quiero que te relaciones bien conmigo, yo quiero que tú sepas relacionarte con el prójimo.
que tú sepas amar a tu hermano, que tú sepas cómo convivir con el que vive a tu lado, con tu vecino, con tu primo, con tu familiar, con el hermano de la iglesia, con tu compañero de trabajo. Miren lo que dice. Primeramente da una ordenanza sobre la relación de nosotros con nuestros padres. Dice, honra a tu padre y madre. Ahí yo me estoy relacionando con mi prójimo, que es mi papá, mi mamá. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 5, 16. No matarás. El cuidado del prójimo. Como proteger al más débil. No cometerás adulterio. No hurtarás. No dirás falsos testimonios contra tu prójimo. O sea, no puedes hablar mal del otro. No codiciarás. No desees lo que el prójimo, lo que tu vecino tiene. No desees a lo mejor la casa hermosa que tiene tu vecino. No desees con esa codicia lo que el otro puede tener. Así que ya vemos que los primeros 4 mandamientos, el Señor nos está hablando para tener una relación directa con Él. Los 6 segundos mandamientos es que el Señor nos está enseñando a tener una relación con mi prójimo, con el que está cercano a mí. En el libro de Romanos, como yo les decía al principio que íbamos a leer y estábamos compartiendo sobre Deuteronomio capítulo 5, que ya vimos los mandamientos, pero también pasamos al Nuevo Testamento, que es el libro de los Romanos, que fue escrito por Pablo, y vamos a hablar en el capítulo 1, cómo está el estado del ser humano lejos de Dios. Cuando usted comience a leer y tenga tiempo, y tómese su tiempo para leer Romanos capítulo 1, va a ver la decadencia del hombre. ¿Y sabe qué es lo más increíble? Que a pesar que esta palabra fue escrita hace miles de años atrás, hoy día más que nunca nosotros podemos ver cómo el hombre ha venido en decadencia. Cómo el ser humano se ha convertido en un ser humano fuera de todos los límites de la ética y de la moral. Hombres y mujeres que no han querido escuchar la palabra de Dios, que aún la palabra de Dios habla a la sociedad. La palabra de Dios hoy día está vigente. Si el problema no es la palabra, el problema es el ser humano que dijo, a mí no me sirve para vivir en estos tiempos lo que Dios estableció como una forma de vida ética y moral. Pero le tengo que decir que lo que vamos a estudiar ahora a continuación, que es el capítulo 1 de Romanos, es una aberración tan grande como el hombre ha caído de la presencia del Señor, de cómo el hombre se ha alejado de Dios y a lo que el hombre ha podido llegar. Aquí vemos cómo el hombre comenzó con el monoteísmo. O sea, que creían en un solo Dios. Luego ellos bajaron a un gran error volviéndose politeístas. Creían en varios dioses. Y esto lo podemos ver en el versículo 21 del capítulo 1 de Romanos, cuando dice pues habiendo conocido a Dios. O sea, el hombre al principio, ¿sabe qué pasaba con él? Creía solamente en Dios. Pero pasó el tiempo y el hombre comenzó a crear nuevas imágenes, a tener nuevos dioses. Y fue uno de los mandamientos que el Señor dejó establecido. No tendrás dioses ajenos, no te harás imágenes. Pero el hombre en su desobediencia comenzó a tener no solamente a Dios, porque al principio creía en Dios, amaba a Dios, y seguía los conceptos y los decretos establecidos por Dios. Pero el hombre con el tiempo comenzó a cambiar y comenzó a perder de vista los principios y los estatutos que el Señor estableció. Aquí podemos ver la caída del hombre, Romanos 1:21, mire, la indiferencia, la ingratitud, conocimiento sin base, ceguera espiritual. Después de esto vemos los 3 pasos finales de la caída del hombre. Orgullo intelectual. Eso lo encontramos en el versículo 22, cuando dice, profesándose sabios, se hicieron necios. La idolatría y el abandono moral. Podemos ver a través de este capítulo cómo el hombre comenzó
de a poco, desde el momento en que se alejó de Dios, desde el momento que ya no amó más a Dios, que no siguió sus estatutos, sus normas, sus reglamentos, ¿sabe lo que pasó con el hombre? Comenzó a perder. Y ya hemos nombrado lo que le va pasando. En los versículos 24 al 26 y 28, Dios realiza un acto como juicio divino a la desobediencia intencional. Porque el hombre, a pesar de conocer la palabra, el hombre, a pesar de conocer lo que el Señor dejó establecido, decidió pecar. El Señor le dijo, te vas a tener que ir por un camino angosto, un camino donde te va a costar llegar a la meta. Pero también estaba el otro camino, que era el camino ancho, donde está la diversión, donde está el pecado, donde está todo lo que al hombre lo aleja de Dios. Y el hombre intencionalmente decidió tomar ese camino. Pero miren lo que pasa, miren lo que Dios hace. Dice, terrible puede que lo que le va a suceder al hombre es que Dios los entregó. Y esta es una frase que aparece ahí en Romanos capítulo 1, aparece 3 veces, que usted lo puede encontrar en su palabra, y dice que Dios los entregó. Y vamos a ver en un segundo más a qué los entregó. En otras palabras, sencillamente los abandonó. Dios abandona a todo aquel que no quiere seguirle. Dios abandona a todo aquel que niega la verdad de Él. Dios abandona a todo aquel que dice, yo no quiero regirme por los estatutos, ni las normas, ni los decretos que la palabra hoy día me habla. Yo quiero vivir mi propia vida. Pero para que el hombre y la mujer vivan su propia vida, va a tener una consecuencia. ¿Sabe lo que Dios va a hacer? Dice que Dios los entregó. O sea, los abandonó. Ya Él no va a buscar más al hombre. Porque Él nos busca con amor, con un amor incansable, con un amor compasivo. Él nos muestra el camino, pero el hombre, la mujer, es desobediente y ha decidido tomar sus propias decisiones. Dispuesto a seguir su propio camino, dice que los dejó seguir sus propios deseos pecaminosos. El resultado de esto ha sido una estela de terribles pecados y sufrimientos. No hay un cuadro más negro del pecado en toda la Biblia que el que nos habla Romanos capítulo 1. Los pecados de la carne, descritos con sus detalles, que son realmente horribles, los vamos a comenzar a ver ahora. Mire, cuando usted lee a dónde ha caído el hombre, ese ser humano que Dios creó por amor, que le dio una posibilidad de arrepentirse a través de la muerte de Cristo, y que este hombre, este ser humano, decidió llevar su vida por un camino equivocado, las consecuencias y el pecado y la abominación que entra a su vida es tan grande, y lo vamos a comenzar a ver. Mire, Dios los entregó, deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pasiones vergonzosas. Sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Hoy día vemos los grandes grupos feministas de mujeres lesbianas que han cambiado el uso natural por el cual Dios formó a la mujer. Los hombres, dejando el uso natural de la mujer, cometieron hechos vergonzosos, hombres con hombres. Hace un par de días atrás estuvo la fiesta de los LGC, y que ellos decidieron salir por las calles a hacer grandes desfiles, y ustedes los pueden ver cómo van transformados, cómo se pintan los colores. El hombre decidió cometer pecado. Dios les dio una mente reprobada, lleno de injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, envidia, homicidio, contiendas, engaños, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. ¿Saben lo que dice Miqueas 2:1? Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan.
esos hombres que están pensando en la noche qué maldad hacer, y cuando despiertan y amanece el día, ejecutan toda la maldad que pusieron en su corazón, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Pero hay una sentencia final para todos aquellos. A los que practican tales cosas son dignos de muerte. Pero mire, a pesar de todo lo triste y lo perverso que vemos al hombre cuando se aparta de Dios, Dios envió a Jesucristo para que Él fuera el sacrificio para nuestros pecados, con el fin de que podamos llegar al perdón. Solo a través de Cristo una persona puede ser justa ante Dios. Después de ver la gran calamidad que hemos visto en el capítulo 1, también Pablo anuncia una buena aventuranza, anuncia algo bueno para el hombre, anuncia una buena noticia, y lo vemos en el capítulo 3, 21, dice que ofrece Pablo buenas noticias a través de Cristo. Podemos recibir el perdón, a través de Cristo sabe que Dios nos ve justos. A pesar de que todos hemos pecado, somos justificados. En Cristo todos somos iguales. No hay diferencia. Todos los que le recibimos por fe somos salvos de la misma forma, solo por gracia. No podemos olvidar que el mundo está como está, porque el hombre decidió apartarse de Dios y de la palabra. El ser humano dejó de ser sabio por haberse alejado de la palabra. A pesar que vemos las consecuencias que la sociedad ha tenido por estar lejos de la palabra del Señor y de Dios mismo, por haberla sacado de los lugares más importantes del vivir, la sacó de la familia, la sacó de la educación, también la sacó de las leyes. No podemos tampoco dejar de olvidar que la palabra sí ha marcado la vida de muchas personas. La sociedad también ha sido marcada por la palabra, a pesar de que hemos visto que el hombre y la mujer lejos de Dios ha venido en decadencia. También hay hombres y mujeres que la palabra ha marcado su vida. La palabra ha marcado la vida en la sociedad a través de todos los ámbitos de la vida: la ciencia, la medicina, la cultura, la educación, el arte, la arqueología, la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. En todo lo que usted pueda ver rodeado, en todo lo que la sociedad, como sociedad está formada, la palabra marcó una diferencia. La Biblia ha dejado huellas en la sociedad. Aunque el hombre ha intentado sacarla, no podrá, porque la palabra dice en Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. La Biblia hoy está presente, viva, y sigue guiando, y sigue enseñando. Bueno, aquí vemos algunos de los hombres y mujeres que el Señor a través de la palabra marcó sus vidas. Y ellos dejaron establecidas frases importantes que hasta el día de hoy están vigentes. Mire, Napoleón Bonaparte, general y gobernante francés. Si usted estudia la historia universal, va a encontrar y busque quién es Napoleón Bonaparte. Dice, la Biblia no es un libro común y corriente, sino una criatura viviente que tiene un poder único que conquista a todo lo que se le opone. Mire lo que dice George Washington, expresidente de los Estados Unidos. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. Miguel de Cervantes, poeta y dramaturgo, dice, creía como verdadero todo cuanto la Biblia dice. O sea, este hombre creía la palabra de Dios. Gabriela Mistral, Premio Nobel de Literatura chilena. Miren lo que ella escribió en sus poemas. La Biblia es para mí el libro. No veo cómo alguien puede vivir sin ella. Diego Thompson, educador y pastor. Él escribía y dice, los niños aprendían a leer y a escribir con textos de la Biblia, promoviendo valores, caridad y respeto al prójimo. Sarmiento, un político y militar.
Él dejó establecido esta frase: la lectura de la Biblia echó los cimientos de la educación popular que ha cambiado la faz de las naciones que la poseen. En la Biblia hemos aprendido el respeto por la vida, la condición humana, la equidad, economía y racial de las personas. No podemos olvidar los efectos que la Biblia hace en la vida de una persona que la escucha. Es imposible. Cuando usted ha recibido a Cristo, cuando yo recibí a Cristo, lo primero que nos dice: lee la Biblia. Porque es la única manera de que un cristiano pueda saber cómo caminar, cómo poder conducirse por esta vida. Hoy día nosotros vemos un mundo sin ley, un mundo sin mandamiento, un mundo lejos de Dios, un mundo que abandonó todo lo que tenía que ver con los principios, con la ética, con la moral, un mundo que no quiere escuchar hablar a la palabra de Dios, un mundo que se rige por sus propios deseos, una sociedad que se rige por lo que ellos quieren vivir, su estilo de vida. Pero les tengo que decir que cuando la palabra llega a la vida de una persona, hace los cambios. La vida en el ser humano provoca cambios, y para conocer los cambios que Dios puede hacer en la vida de alguien, ¿saben lo que tenemos que hacer? Leer la Biblia. Yo les quiero animar, obviamente por el tiempo, es muy difícil poder abarcar muchos de los temas que hemos tenido que tratar, porque todo tiene que ver con lo que está pasando hoy día en la sociedad. La sociedad hoy día está perdida. Hoy día vemos una sociedad lejos de Dios. Por eso vemos que el mundo está como está. El mundo no va para mejor. La sociedad cada día va teniendo formas y estilos de vida tan diferentes a los que el Señor dejó establecido en su palabra. Vemos cómo el hombre puede dañar la naturaleza. Hoy día vemos los ríos, el océano, los glaciares, cómo se están destruyendo por el calentamiento global. Vemos cómo los peces, los animales marinos, comiendo toda la basura que el hombre ha tirado al océano, muriendo. Vemos cómo las siembras, las cosechas hoy día están destruidas. Vemos cómo la injusticia de la sociedad ha llegado tan lejos que un grupo pequeño de hombres son los que rigen el mundo, son los que rigen la sociedad, son los que rigen la economía, son los que deciden cómo usted tiene que vivir, son los que deciden cómo usted tiene que vestir, son los que deciden inclusive lo que usted tiene que comer. Ellos son los que deciden qué ponerle a las comidas. Los alimentos hoy día contaminados por un grupo de hombres que rigen el mundo, que han llevado a esta sociedad a la decadencia. Mire, a pesar de que el hombre y la mujer vivan lejos de lo que el Señor dejó establecido, hay algo que no podemos olvidar, que la palabra del Señor hoy día más que nunca está vigente para nosotros los que creemos en Él. La palabra de Dios no va a pasar el cielo, va a pasar la tierra, pero la palabra del Señor va a permanecer, porque así lo decidió Dios. Así Él lo dejó establecido y así va a ser. Aunque cualquiera quiera quitar la palabra, siempre va a estar vigente. Así que yo espero que el Señor tenga misericordia de esta sociedad que no ha querido escuchar la voz de la palabra, que no ha querido escuchar la voz de los mandatos, de las normas de vida, de los decretos y de los estatutos que están establecidos para la sociedad. No se olviden que un día vamos a estar frente a Dios y nadie va a poder decir: yo nunca escuché de ti, Señor, yo nunca supe lo que decía tu palabra. Porque si usted ve, las estadísticas dicen que la Biblia es el libro más vendido del mundo.
Nadie podría decir, yo nunca tuve una Biblia en mis manos. Quizás usted la tomó, quizás usted la leyó y muchas veces quizás la estudió, pero quizás no la ha puesto en práctica. Grandes cantantes de este país, de los Estados Unidos, que crecieron en iglesias cristianas, que desarrollaron todo su talento musical, vocal, en las iglesias, cantando en los coros, los hemos visto que por haberse alejado de Dios, murieron apartados del Señor. Por eso yo les quiero animar, lean la palabra, lean la Biblia. Mire, lo único que a nosotros nos puede dejar y nos puede conducir por el camino de la salvación es la palabra del Señor. No se olvide de seguir leyéndola, vívala. Póngala en su corazón, no se olvide de los 3 propósitos que el Señor dejó establecidos, los mandamientos, para aprenderlos, para guardarlos, pero por sobre todo para ponerlos por obra. Así que yo espero que el Señor le bendiga, que pase un buen día, una buena tarde, y que esta pequeña lección que hemos podido compartir a través de este tiempo le pueda servir. No se olvide, cuando usted lea la palabra, saboréela como un plato exquisito que usted está comiendo, como un postre, de esos postres que a usted le guste. Tome la palabra, tómela en sus manos, léala. Los padres jóvenes, tomen a sus hijos, léanle la palabra. Díganle a sus hijos que la palabra hoy día sigue vigente como siempre. Que aunque la hayan sacado de sus escuelas y que ellos no tengan la posibilidad de poder leer la palabra en sus escuelas hoy día, esa palabra no tiene que salir de las casas. La palabra no tiene que salir de las familias. Porque a pesar que la sociedad la ha querido quitar, la palabra va a permanecer por siempre. Señor, queremos darte gracias. Porque tu palabra, Señor, tiene vigencia. En el pasado tuvo vigencia. En el presente tiene vigencia. Y en el futuro también tendrá vigencia. Porque tu palabra nunca pasará, Señor. Tu palabra permanecerá para siempre. Ayúdanos, Señor, a nosotros a poder practicar, a aprender tu palabra, a guardar tu palabra, pero por sobre todo a vivir tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a todos nuestros hermanos de la Iglesia de Dios que hoy día estamos estudiando esta lección, que ellos puedan aplicar la palabra en sus vidas y que ellos puedan tener, Señor, esta relación contigo, esta relación con el prójimo, y que puedan vivir la palabra juntamente a sus familias. Más que nunca, hoy necesitamos conocer las Escrituras por todo lo que esta sociedad ha hecho. Gracias, Señor. Les invitamos a sintonizarnos el próximo domingo con una clase más que tiene que ver con la Biblia, que la va a traer nuestra hermana María Soto, y espero que el Señor le pueda bendecir grandemente. Que pase una buena tarde.